El decreto era inapelable. Todo niño varón hebreo debía morir. El faraón, el hombre más poderoso de Egipto, había sentenciado la aniquilación de un pueblo. Pero en medio de ese oscuro edicto, dos mujeres, Sifra y Fua, decidieron desafiar al rey de la nación más imponente de su tiempo. Sin ejército, sin riquezas, solo con su fe y su valentía, estas parteras se convirtieron en las guardianas de la vida, desafiando una orden que parecía imposible de detener. Lo que hicieron no solo salvó a un niño, aquel que más tarde liberaría a Israel, sino que marcaron un punto de inflexión en la historia de la resistencia y la fe. ¿Cómo lograron burlar al faraón? ¿Qué las llevó a arriesgarlo todo? Esta historia no es solo una anécdota del pasado, es un legado de coraje y determinación que sigue inspirando hoy. Quédate hasta el final para descubrir el impacto de su valentía. Y antes de empezar, asegúrate de suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este vídeo con alguien que necesite una dosis de inspiración. Ahora sí, prepárate para conocer a las mujeres que desafiaron al faraón y vencieron. Egipto, tierra de pirámides majestuosas y ríos que daban vida, era también un lugar de profundas desigualdades. El Nilo serpenteaba a través de fértiles campos verdes, sosteniendo a una civilización que había alcanzado grandes alturas en conocimiento, comercio y arte. Sin embargo, bajo este esplendor latía un sistema de opresión y control. El faraón, considerado un dios viviente, gobernaba con puño de hierro, y su corte estaba formada por sacerdotes, escribas y nobles que perpetuaban su dominio. En esta época de esplendor y oscuridad coexistentes, los hebreos vivían como esclavos. Eran un pueblo numeroso, descendiente de los hijos de Jacob, que había llegado a Egipto buscando refugio en tiempos de hambruna. Con el paso de las generaciones, el favor del que habían gozado en tiempos de José se había desvanecido, y ahora eran vistos como una amenaza por su número creciente. El faraón, temiendo que se rebelaran y se unieran a los enemigos de Egipto, decidió someterlos con trabajos forzados bajo el sol abrasador. Hombres y mujeres hebreos trabajaban sin descanso, construyendo las ciudades almacén de Pitón y Ramsés. El aire estaba lleno del sonido de látigos que chasqueaban y gritos de capataces que exigían más esfuerzo. A pesar de la dureza de su situación, los hebreos seguían creciendo como pueblo, lo que provocó la ira del faraón. Fue entonces cuando se promulgó un decreto que marcó un giro aún más oscuro. Todo varón hebreo recién nacido debía ser arrojado al Nilo. En medio de esta opresión, Sifra y Fua se destacaban como dos mujeres de espíritu indomable. Ambas eran parteras, una profesión que no solo exigía habilidad y conocimiento, sino también una conexión profunda con la comunidad. Sifra, la mayor de las dos, tenía un porte sereno y una voz que transmitía calma incluso en los momentos más difíciles. Sus manos, curtidas por años de trabajo, eran firmes y precisas, pero siempre gentiles. Fua, más joven y de temperamento más vivaz, tenía un espíritu inquieto y ojos que brillaban con determinación. Juntas, formaban un equipo inseparable, conocidas entre los hebreos por su destreza y compasión. La vida de las parteras era tanto un privilegio como una carga. Eran testigos del milagro del nacimiento, pero también compartían el dolor de las madres cuando algo salía mal. En una comunidad que vivía bajo el yugo del faraón, el nacimiento de un hijo era un acto de esperanza y desafío. Sifra y Fua entendían que cada vida traída al mundo era una chispa de resistencia contra la opresión. Cada día, las dos mujeres recorrían los estrechos callejones del barrio hebreo, llevando consigo sus herramientas y hierbas medicinales. Sus rostros eran conocidos en cada hogar, y su llegada era recibida con una mezcla de alivio y ansiedad. Especialmente después del decreto del faraón, sabían que su trabajo ya no era solo traer nuevas vidas al mundo, sino también protegerlas de un peligro inminente. En las noches, cuando el trabajo del día terminaba, Sifra y Fua se reunían en una humilde vivienda para compartir una comida sencilla y hablar en voz baja sobre las preocupaciones que llenaban sus corazones.
Aunque temían las consecuencias de desobedecer al faraón, su fe en el Dios de Israel les daba fuerzas. Para ellas, la vida era sagrada, y no podían concebir la idea de traicionar su vocación. Fua, decía Sifra en una de esas noches, mientras preparaban una mezcla de hierbas. Nuestras manos han sido escogidas para dar vida, no para destruirla. Si el faraón piensa que puede convertirnos en herramientas de su crueldad, está equivocado. Fua sentía sus ojos llenos de resolución. No permitiremos que el miedo nos detenga. Sifra, Dios nos ha dado este propósito, y a él debemos obedecer. El desafío que enfrentaban era inmenso, pero también lo era su determinación. Cada día que pasaba, Sifra y Fua se preparaban no solo para asistir a los nacimientos, sino también para enfrentarse a los emisarios del faraón, quienes vigilaban de cerca a las mujeres hebreas. La lucha por la vida era su misión, y aunque el precio de su valentía podría ser alto, no estaban dispuestas a ceder. Egipto era una tierra de contrastes, donde la grandeza y la miseria coexistían, pero también era un lugar donde la luz podía brillar en medio de las tinieblas. En los corazones de Sifra y Fua ardía una llama que el faraón no podía apagar. Su historia apenas comenzaba. Las noticias corrían rápidas entre las calles polvorientas del barrio hebreo, un murmullo que se extendía como el fuego en la paja seca. El faraón había hablado, y su decreto resonaba como un eco de muerte en cada hogar. Los soldados, con su armadura reluciente bajo el sol abrasador, patrulaban los callejones, gritando las nuevas órdenes. La mirada de los hebreos, ya cansada por años de esclavitud, se llenó de terror y desesperación. La orden era clara y despiadada: todo varón hebreo recién nacido debía ser arrojado al Nilo. Sifra y Fua supieron del decreto antes de que llegara a oídos de la mayoría. Un mensajero real, acompañado de 2 soldados, llegó hasta ellas en la primera luz del amanecer. Tocaron a su puerta con una firmeza que anunciaba la gravedad del asunto. Sifra fue quien abrió, su rostro sereno ocultando el nudo que sentía en el estómago. Fua, a su lado, apenas logró contener su tensión mientras las palabras del mensajero se desplegaban con la frialdad de una sentencia, por mandato del gran faraón. El Dios viviente de Egipto, se les ordena a ustedes, parteras de las mujeres hebreas, que cumplan con su deber patriótico y sacrifiquen a todo varón que nazca de su pueblo. Las niñas podrán vivir, pero los varones no deben sobrevivir bajo ningún concepto. El futuro de Egipto depende de ello. El tono era implacable, como si el mensajero estuviera recitando un hecho inevitable, indiferente al horror que sus palabras provocaban. Los soldados, impasibles, observaban desde las sombras, sus lanzas reluciendo como advertencias silenciosas. Sifra inclinó la cabeza en un gesto respetuoso, pero sus ojos traicionaban una tormenta interna. «Entendido, señor», respondió con voz baja pero firme, mientras Fua, a su lado, apretaba los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Cuando los hombres se marcharon, el aire pareció liberarse del peso opresivo, aunque el vacío que dejaron fue peor. Fua rompió el silencio primero, su voz temblando de rabia. ¿Cómo pueden pedirnos algo tan monstruoso? Sifra, esto no es solo cruel, es una abominación, no podemos hacerlo. Sifra, más contenida, cerró la puerta con cuidado antes de girarse hacia su compañera. Lo sé. Fua, pero debemos pensar con cuidado. Si desobedecemos abiertamente, no solo estaremos en peligro nosotras, sino todas las madres hebreas y sus hijos. El dilema al que se enfrentaban era más grande de lo que jamás habían imaginado. Por un lado, estaba el faraón, el hombre más poderoso de la tierra, cuya furia podía destruirlas sin dudarlo. Por otro, estaba el Dios de Israel, el creador al que habían servido toda su vida, el dador de la vida que ahora se les pedía destruir. Aquella noche, las 2 mujeres oraron juntas en su humilde hogar, sus pensamientos pesados como una losa. Sifra, siempre la más reflexiva, habló primero, su voz un susurro apenas audible en la oscuridad. Fua,
Nuestra vocación es proteger la vida, no quitarla. Dios nos ha confiado este deber. ¿Cómo podríamos traicionar eso por temor al faraón? Fua, con los ojos brillando de determinación, asintió lentamente, es verdad. No importa cuán poderosa sea la voz del faraón, no puede ser más fuerte que la de nuestro Dios. Pero, Sifra, ¿cómo lo haremos? Si descubren que hemos desobedecido, nos matarán, y a los niños también. La noche avanzó mientras discutían sus opciones. Cada posibilidad más peligrosa que la anterior. Pero ambas sabían que ya habían tomado su decisión. Aunque no lo habían dicho en voz alta. No podían obedecer al faraón. Era un mandato que iba en contra de todo lo que eran y todo lo que creían. Los días siguientes fueron un torbellino de incertidumbre. Las mujeres hebreas, aterrorizadas por el decreto, acudían a las parteras buscando respuestas y esperanza. Sifra y Fua, aunque llenas de miedo, se mantenían firmes. Encontraron formas de tranquilizar a las madres, ofreciendo palabras de consuelo mientras ideaban métodos para ocultar a los recién nacidos. El conflicto interno de ambas mujeres crecía con cada nacimiento que asistían. Cada niño salvado era una victoria, pero también un riesgo mayor. Cada mirada de agradecimiento de una madre se sentía como un peso más en sus hombros. Una carga que llevaban con valentía, pero no sin temor. En un momento de soledad, mientras preparaba hierbas medicinales, Sifra alzó la mirada al cielo y oró en silencio, Dios de nuestros padres. Danos fuerzas, muéstranos el camino para hacer lo correcto, incluso cuando nos sentimos pequeñas ante el poder del faraón. Fua, siempre más enérgica, encontraba consuelo en su fe, pero también en su relación con las demás mujeres hebreas. Les enseñaba cómo proteger a sus hijos, cómo silenciar su llanto para evitar que los soldados sospecharan, cómo esconderlos en los momentos de mayor peligro. El decreto del faraón era una sombra que se cernía sobre todas ellas, pero en el corazón de Sifra y Fua la luz de su fe seguía brillando. Sabían que su camino estaba lleno de peligros y sacrificios, pero también sabían que obedecer a Dios era más importante que cualquier decreto humano. La lucha apenas comenzaba, y ambas estaban listas para enfrentarla juntas. La noche era profunda y silenciosa, excepto por el murmullo del Nilo que fluía como una melodía constante. En el modesto hogar de Sifra, iluminado solo por la débil luz de una lámpara de aceite, las dos parteras se sentaron juntas. El día había sido largo, y el peso de las decisiones que habían tomado las últimas semanas parecía más abrumador que nunca. A medida que el silencio entre ellas se extendía, sus pensamientos viajaron al pasado, a los días en que sus caminos las habían llevado a ser lo que eran, guardianas de la vida. Sifra, siempre la más introspectiva, comenzó a hablar, su voz suave pero cargada de emoción. ¿Recuerdas? Fua, ¿cómo empezamos en esto? ¿Cómo aprendimos de nuestras madres y abuelas que traer una vida al mundo era un privilegio y una responsabilidad sagrada? Fua asintió, una leve sonrisa asomando en sus labios. Sí, mi madre siempre decía que ser partera no era solo un oficio. Era un llamado, que las manos que recibían a un recién nacido eran las primeras en sostener un milagro. Desde su juventud, ambas mujeres habían sentido una profunda conexión con el proceso del nacimiento. Sifra, criada en una familia donde las mujeres habían sido parteras por generaciones, había crecido observando a su madre asistir a las parturientas con paciencia y cuidado. Recordaba las noches en que acompañaba a su madre, llevando una pequeña lámpara para iluminar los hogares oscuros, y cómo observaba con fascinación el milagro de un nuevo ser respirando por primera vez. Fua, por otro lado, no provenía de una línea de parteras, pero su madre, una mujer sabia y con un corazón compasivo, la había alentado a aprender el oficio cuando se descubrió su habilidad para calmar a las madres y su precisión en momentos críticos. Fue bajo la guía de Sifra que Fua se convirtió en una partera consumada, aprendiendo no solo las técnicas necesarias, sino también la importancia de tratar cada vida con reverencia. En esos años, la vida era menos incierta. Había desafíos, por supuesto,
partos difíciles, madres que necesitaban consuelo y familias que sufrían pérdidas. Sin embargo, en cada una de esas experiencias, Shifra y Fua encontraron fuerza en su fe. Para ellas, cada niño que nacía era un recordatorio de la promesa de Dios, un símbolo de esperanza en medio de las dificultades. Recuerdo el primer parto que atendí sola, dijo Shifra después de una pausa, su mirada perdida en los recuerdos. Era un niño grande, y la madre estaba exhausta. Pensé que no podría hacerlo, pero cuando oré, sentí como si Dios mismo guiara mis manos. Cuando escuché el primer llanto del bebé, supe que había algo sagrado en lo que hacíamos. Fua, inclinándose hacia adelante, agregó, y yo recuerdo el primer parto que atendimos juntas. La madre estaba tan asustada, pero tú me dijiste, la vida siempre encuentra una forma. Fua, solo tenemos que ayudarla a llegar. Desde entonces, esas palabras me han acompañado. Esa vocación, ese sentido de propósito, era lo que las había sostenido incluso ahora, en un tiempo en que su labor estaba siendo transformada en un acto de rebelión contra el faraón. Proteger la vida nunca había sido tan peligroso, pero tampoco había sido tan importante. El faraón cree que puede convertirnos en herramientas de muerte, dijo Shifra con firmeza, sus ojos brillando con determinación. Pero nuestra vocación es más fuerte que su decreto. No podemos traicionar el propósito que Dios nos dio. Fua sintió su voz cargada de pasión. Shifra, hemos visto tantas vidas nacer bajo nuestras manos. Cada una es un testimonio de la obra de Dios. Si dejamos que el miedo nos consuma, ¿qué quedará de nosotras? Debemos protegerlos. Aunque nos cueste todo, ambas sabían que esta decisión no era fácil. La amenaza del faraón no era una mera palabra, era una realidad tangible, un peligro que podía destruirlas a ellas y a sus familias. Sin embargo, también sabían que su fe no era algo negociable. Habían confiado en el Dios de Israel desde el principio. Y ahora, más que nunca, necesitaban aferrarse a esa fe. ¿Y si fallamos?, preguntó Fua después de un largo silencio. Su voz apenas un susurro. ¿Y si nuestras manos no son suficientes para protegerlos a todos? Shifra tomó la mano de su compañera. Sus dedos firmes pero cálidos. No estamos solas. Fua, hacemos lo que podemos y dejamos el resto en manos de Dios. Él es quien da la vida y Él la sostiene. Nosotras solo somos sus instrumentos. La conversación dejó a ambas en un estado de reflexión profunda. Esa noche, mientras descansaban brevemente antes de otro día lleno de incertidumbre, recordaron por qué habían elegido este camino. No había sido por ambición ni por tradición, sino porque habían sentido el llamado de algo más grande que ellas mismas. Ser parteras era más que un oficio. Era un acto de fe, un compromiso con la vida, incluso en medio de un mundo que parecía decidido a destruirla. Mientras se preparaban para enfrentar los días venideros, sabían que su decisión de oponerse al decreto del faraón no era solo un acto de rebelión, sino un acto de obediencia al propósito divino que las había guiado desde el principio. Las noches en el barrio hebreo estaban cargadas de un silencio tenso. Las familias mantenían las luces bajas, las ventanas cubiertas, y los llantos de los niños se acallaban rápidamente. Desde que el decreto del faraón había entrado en vigor, las madres vivían en constante temor. Sin embargo, en medio de esa atmósfera opresiva, una chispa de esperanza comenzaba a encenderse. Esa chispa eran Shifra y Fua, que trabajaban incansablemente para proteger a los recién nacidos. Y aunque eran solo dos mujeres, su determinación estaba empezando a formar algo más grande, una red de resistencia. Las parteras habían comenzado a identificar a mujeres en la comunidad que compartían su valor y compromiso con la vida. Estas mujeres no eran parteras, pero estaban dispuestas a ayudar de cualquier manera posible. Algunas ofrecían sus hogares como escondites temporales para los bebés. Otras tejían mantos gruesos que podían amortiguar el sonido del llanto. Incluso había hombres que, arriesgando sus vidas, construían compartimentos secretos en las casas para ocultar a los niños en caso de inspecciones.
Sifra y Fua se convirtieron en las líderes naturales de esta red. Conocían a cada madre, cada familia, cada rincón del barrio hebreo. Utilizando su experiencia y sus relaciones, empezaron a organizar un sistema para proteger a los recién nacidos. Las reuniones eran breves y siempre clandestinas, celebradas en sótanos oscuros o al amparo de la noche. Allí se discutían planes y estrategias, y se compartían recursos. Si una madre da a luz, explicó Sifra en una de esas reuniones, debemos actuar rápido. Los soldados no tardarán en notar que hay un nuevo bebé. Necesitamos esconder al niño durante los primeros meses, hasta que sea seguro que no levante sospechas. Fua, siempre práctica, añadió, y debemos tener cuidado con los traidores. Hay quienes, por miedo o desesperación, podrían delatarnos. No podemos confiar en todos, pero tampoco podemos permitirnos actuar solas. Cada una de nosotras debe ser un eslabón fuerte en esta cadena. Una de las estrategias más ingeniosas que desarrollaron fue el uso del río Nilo, el mismo que el faraón había ordenado como tumba para los niños hebreos. Algunas mujeres construían pequeñas balsas de juncos recubiertas de brea, similares a cestas, y las utilizaban para trasladar a los bebés en la oscuridad de la noche. De esta manera, los pequeños podían ser llevados a hogares más alejados, fuera del alcance de los soldados. La red creció rápidamente, pero con ella también aumentaron los riesgos. Los soldados patrulaban con más frecuencia, y las inspecciones a las casas hebreas eran cada vez más agresivas. Sifra y Fua sabían que en cualquier momento podían ser descubiertas, pero su compromiso con su misión no flaqueaba. Mientras asistían el parto de una madre joven, un soldado golpeó la puerta de la casa. El sonido resonó como un trueno en el pequeño cuarto donde la mujer estaba a punto de dar a luz. El llanto de dolor de la madre se convirtió en un gemido ahogado. Mientras Sifra y Fua intercambiaban miradas rápidas. «Abra la puerta en nombre del faraón», ordenó la voz grave desde el exterior. Fua, siempre ágil, reaccionó primero. Sifra, toma el bebé tan pronto como nazca. Yo distraeré al soldado. Sifra asintió y volvió su atención a la madre, quien, aunque aterrorizada, empujaba con todas sus fuerzas. Cuando el bebé finalmente nació, Sifra lo envolvió rápidamente en una tela gruesa y lo escondió bajo su manto. Fua, mientras tanto, abrió la puerta, su rostro perfectamente calmado. ¿Qué desean, señores?, preguntó con voz tranquila, aunque su corazón latía con fuerza. El soldado inspeccionó el interior de la casa con mirada severa. Hemos recibido informes de que aquí podría haber un recién nacido. Déjenos entrar para registrar. Fua fingió indignación. ¿Un bebé aquí? Solo hay una mujer enferma y yo, que soy partera. Si no me creen, entren. Pero les advierto que no encontrarán nada. Los soldados entraron, revolviendo la pequeña casa, mientras Sifra permanecía oculta con el bebé en el rincón más oscuro, su corazón martillando en el pecho. Afortunadamente, después de unos minutos de búsqueda infructuosa, los hombres se marcharon murmurando entre dientes. Cuando la puerta se cerró finalmente, Fua exhaló un suspiro largo y se dejó caer en una silla. Eso estuvo demasiado cerca, susurró Sifra, con el bebé dormido en sus brazos. Sonrió débilmente, pero lo logramos. Uno más que el faraón no podrá alcanzar. Estos momentos de tensión se repetían una y otra vez, y cada vez, la red de resistencia se volvía más eficiente. Las mujeres aprendieron a moverse en las sombras, a comunicar mensajes sin palabras, y a convertir objetos comunes en herramientas para salvar vidas. Aunque el peligro era constante, también lo era la solidaridad que crecía entre ellas. Con cada bebé que salvaban, las parteras sentían que estaban desafiando no solo al faraón, sino a la misma oscuridad que envolvía a su pueblo. Cada niño era una victoria, un recordatorio de que la luz podía prevalecer incluso en los tiempos más oscuros. Sifra y Fua sabían que su lucha estaba lejos de terminar, pero mientras tuvieran aliento, continuarían defendiendo la vida con todas sus fuerzas.
El sol brillaba intensamente sobre la ciudad de Tebas, iluminando el majestuoso palacio del faraón, un lugar de columnas imponentes y relieves que contaban las hazañas de los dioses y los reyes de Egipto. Ese día, sin embargo, el aire estaba cargado de tensión para Sifra y Fua, quienes habían sido convocadas al palacio. La noticia había llegado esa misma mañana, llevada por un oficial egipcio que no ofreció explicaciones. Solo una orden: presentarse ante el faraón. Caminaban juntas por las calles, con la cabeza cubierta por mantos para evitar miradas curiosas. Aunque intentaban mantener la compostura, sus corazones latían con fuerza. Nunca antes habían estado en el palacio, y mucho menos frente al faraón mismo. Sabían que esta reunión no sería una simple conversación, sino una confrontación que pondría a prueba su fe y su valentía. Cuando llegaron, fueron escoltadas por 2 soldados a través de grandes puertas de bronce que se abrieron con un crujido profundo. El interior del palacio era abrumador, enormes estatuas flanqueaban el pasillo, y el suelo de piedra pulida reflejaba el esplendor del lugar. Finalmente, las llevaron a una sala del trono, donde el faraón las esperaba sentado en un trono de oro y lapislázuli. El faraón parecía inalcanzable, como un dios viviente. Su rostro estaba marcado por una severidad fría, y sus ojos oscuros las estudiaban con intensidad. A su lado, un grupo de consejeros murmuraba en voz baja, pero el silencio se impuso cuando las parteras se arrodillaron ante él. El faraón habló, su voz resonando como un trueno en la sala: Sifra y Fua, ustedes son las encargadas de asistir a las mujeres hebreas en sus partos. Sin embargo, he recibido informes de que no están cumpliendo con mi mandato. ¿Por qué siguen naciendo varones entre los hebreos? ¿Por qué no han obedecido mi orden? El momento era crítico. Las 2 mujeres sabían que cualquier palabra equivocada podría sellar su destino. Sifra fue la primera en hablar, su voz medida pero respetuosa: oh, gran faraón, vivimos para servir a nuestro pueblo y cumplir con nuestro deber como parteras. Pero las mujeres hebreas son diferentes de las egipcias. Son fuertes y vigorosas, y dan a luz antes de que podamos llegar. Cuando llegamos, los niños ya han nacido. El faraón entrecerró los ojos, estudiándolas con cuidado. El silencio que siguió fue insoportable, como si el aire mismo se hubiera congelado. Fua, sintiendo la tensión, añadió con voz tranquila: es verdad, Majestad. Hemos intentado cumplir con nuestras responsabilidades, pero las mujeres hebreas no son como las demás. Su fortaleza y rapidez en el parto hacen que nuestra tarea sea innecesaria en muchos casos. La sala quedó en completo silencio mientras el faraón las observaba, evaluando si sus palabras eran sinceras. Las parteras, aunque mantenían una fachada de calma, sentían cómo sus manos temblaban bajo los mantos. En sus corazones, una oración silenciosa ascendía al Dios de Israel, pidiendo protección y guía. Finalmente, el faraón hizo un gesto con la mano, y su expresión se suavizó ligeramente: si lo que dicen es cierto, no tengo razón para dudar de ustedes. Por ahora, pero recuerden esto: si descubro que están mintiendo, conspirando contra mi mandato, no habrá piedad. Son libres de irse. El alivio fue inmenso, pero también lo fue el peso de lo que acababa de suceder. Mientras eran escoltadas fuera del palacio, el miedo seguía presente, pero también lo estaba la certeza de que Dios había estado con ellas. Habían enfrentado al faraón con valentía y sabiduría, y aunque el peligro no había desaparecido, habían ganado tiempo. Cuando salieron del palacio y caminaron por las calles de regreso al barrio hebreo, Sifra rompió el silencio: Fua, ¿crees que nos creyó realmente? Fua asintió lentamente, pero su mirada estaba llena de determinación: tal vez. Tal vez no, pero lo importante es que no cedimos. Nuestra misión sigue siendo la misma. Sifra, proteger la vida, incluso bajo la mirada del faraón. Esa noche, mientras se sentaban juntas en su hogar, compartieron sus pensamientos sobre el encuentro. El miedo seguía presente, pero también lo estaba la gratitud. Sabían que habían sido sostenidas por una fuerza mayor a ellas mismas.
una fuerza que les daba el coraje necesario para enfrentarse a un dios hombre y mantener su integridad. Sifra miró a Fua con una leve sonrisa. Dios estuvo con nosotras hoy. Fua, aunque no sabemos qué traerá el mañana, sabemos que no estamos solas. Fua, siempre más impetuosa, respondió con una chispa de esperanza en su voz: si hemos sobrevivido al faraón hoy, sobreviviremos al resto. Seguiremos haciendo lo que es correcto. Sifra, porque nuestra fe nos lo exige. Pase lo que pase, no dejaremos de luchar. El encuentro con el faraón no fue el final de sus desafíos, sino el comienzo de una etapa más peligrosa. Sin embargo, en ese momento, Sifra y Fua sintieron que habían ganado una pequeña, pero importante victoria, no solo contra el faraón, sino contra el miedo que amenazaba con paralizarlas. Su fe había sido puesta a prueba, y había prevalecido. El faraón, insatisfecho con el efecto limitado de su decreto, intensificó su opresión sobre el pueblo hebreo. Era un hombre obsesionado con el control, temeroso de que aquellos esclavos, cuyo número seguía creciendo a pesar de su política de exterminio, se convirtieran en una amenaza para su reinado. Bajo su mando, nuevas medidas fueron implementadas, cada una más cruel que la anterior. Los hebreos eran forzados a trabajar de sol a sol, construyendo las grandes ciudades almacén de Egipto. Los capataces egipcios, instruidos para no mostrar misericordia, utilizaban látigos para mantener el ritmo de trabajo y castigaban con dureza cualquier señal de fatiga o resistencia. Las raciones de comida eran escasas, apenas lo suficiente para sobrevivir, y cualquier indicio de rebeldía era aplastado con brutalidad. Pero el decreto de arrojar a los niños varones al Nilo era lo que más aterrorizaba al pueblo hebreo. Los soldados recorrían las calles del barrio hebreo, registrando casas y arrancando a los recién nacidos de los brazos de sus madres. Los llantos de las mujeres resonaban en las noches, un lamento colectivo que parecía ascender al cielo buscando la intervención divina. En medio de este panorama desolador, las acciones de Sifra y Fua comenzaron a destacarse como un rayo de luz en la oscuridad. Las parteras, conscientes de que no podían salvar a todos los niños, se enfocaron en lo que sí podían hacer: organizar a las madres, crear estrategias para ocultar a los bebés y, sobre todo, mantener la esperanza viva entre su pueblo. La red de resistencia que Sifra y Fua habían iniciado se expandió rápidamente. Más mujeres y hombres se unieron a su causa, cada uno aportando sus habilidades y recursos para proteger a los más vulnerables. La comunidad hebrea comenzó a organizarse de manera más eficiente, utilizando señales y códigos para alertarse mutuamente sobre la presencia de los soldados. Las madres aprendieron a silenciar los llantos de los recién nacidos con técnicas ingeniosas, y los hombres construyeron compartimentos secretos en sus hogares, escondites que se convertían en refugios seguros durante las redadas. A medida que las historias de los niños salvados por las parteras se propagaban, las mujeres comenzaron a ver en Sifra y Fua no solo a dos valientes parteras, sino a líderes de esperanza. Los hebreos, acostumbrados a años de esclavitud y desamparo, encontraban en ellas un motivo para creer que la liberación era posible. Un día, mientras Sifra ayudaba a una madre a amamantar a su bebé en un escondite improvisado, la mujer, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de la partera: Dios te envió a nosotras. Sifra, sin ti y Fua, muchos de nuestros hijos ya no estarían aquí. Eres una bendición para nuestro pueblo. Sifra sonrió, aunque sus ojos reflejaban la carga que llevaba en su corazón. No soy más que una mujer como tú. Solo hacemos lo que Dios nos ha llamado a hacer. La verdadera fortaleza está en todas ustedes, en su amor por sus hijos y en su fe. Fua, por su parte, se convirtió en una figura inspiradora para los jóvenes del pueblo, quienes veían en su determinación un modelo a seguir. Su habilidad para evadir a los soldados y su valentía al enfrentarlos cuando era necesario se volvieron legendarias. Una vez, mientras escoltaba a una madre y su recién nacido hacia un escondite, fue interceptada por un grupo de soldados.
Sin dudarlo, les habló con firmeza y astucia, desviando su atención lo suficiente para que la madre pudiera escapar. ¿Acaso no tienes miedo?, le dijo una mujer después de escuchar la historia. ¿Cómo puedes enfrentarte a ellos así? Fua respondió con una sonrisa cansada, pero confiada. Claro que tengo miedo. Pero mi miedo no es tan grande como mi fe. Si dejamos que el miedo nos gobierne, nunca seremos libres. El faraón, al notar que su decreto no estaba cumpliendo con su objetivo, intensificó la vigilancia en el barrio hebreo. Los registros se hicieron más frecuentes y las inspecciones más violentas. Envió a sus consejeros para investigar por qué los niños seguían naciendo. Y descubrió que la comunidad hebrea parecía estar resistiendo de alguna manera. Esas mujeres, dijo el faraón en una reunión con sus oficiales, refiriéndose a Sifra y Fua, son más peligrosas de lo que parecen. Su influencia debe ser contenida antes de que inspire una rebelión. Los soldados recibieron órdenes más estrictas para vigilar a las parteras. Pero Sifra y Fua, conscientes de que estaban bajo observación, comenzaron a moverse con más precaución aún. Así, no dejaron de actuar, convencidas de que su labor era una forma de obedecer al Dios de Israel, incluso si eso significaba arriesgar sus propias vidas. En medio de la brutalidad, el pueblo hebreo empezó a encontrar fuerza en su unidad. Las acciones de Sifra y Fua eran un recordatorio de que, incluso bajo el yugo del faraón, podían resistir. Cada niño salvado era una victoria que desafiaba el poder de Egipto y reforzaba la fe de la comunidad en que el Dios de sus antepasados no los había olvidado. Las parteras, aunque exhaustas, continuaban con su misión. Para ellas, cada vida salvada era una declaración de fe, una prueba de que la luz podía brillar incluso en las tinieblas más densas. En el corazón de Egipto, donde la crueldad parecía reinar, las acciones de Sifra y Fua demostraban que la esperanza podía florecer incluso en los lugares más improbables. El cielo nocturno estaba despejado y las estrellas brillaban con una intensidad que parecía presagiar algo extraordinario. En una humilde casa del barrio hebreo, una joven madre, Jocabed, luchaba entre el dolor del parto y la esperanza que ardía en su corazón. A su lado, su esposo Amram la sostenía, murmurando oraciones al Dios de Israel, mientras las parteras, Sifra y Fua, trabajaban con precisión y cuidado. Era un parto más en un tiempo de terror, pero había algo diferente en el aire aquella noche. Sifra, quien siempre había confiado en su intuición, sintió una calma inusual mientras preparaba las hierbas medicinales. Fua, a su lado, percibió la misma sensación, una especie de expectativa divina que las llenaba de una mezcla de reverencia y anticipación. Jocabed respiraba con dificultad, pero su determinación era evidente. Sabía que el faraón había ordenado la muerte de todos los varones hebreos, pero en su corazón había una fe firme. Este niño, creía, tenía un propósito especial, y estaba dispuesta a protegerlo con su vida si era necesario. El trabajo de parto se intensificó, y el cuarto se llenó de los sonidos rítmicos de las instrucciones de Sifra y los gemidos de Jocabed. Finalmente, después de un último esfuerzo, un llanto fuerte rompió el silencio. Fua recibió al bebé en sus manos, y al mirarlo sintió una sacudida que le recorrió el cuerpo. Era un niño hermoso, con una presencia que parecía irradiar una luz propia. Sifra se acercó rápidamente para envolver al bebé en mantas, pero al verlo también sintió algo inexplicable. Sus ojos se encontraron con los del recién nacido, y en ese instante, una profunda conexión espiritual se formó entre ellos. Era como si el bebé llevara consigo una promesa, un destino que estaba más allá de la comprensión humana. Este niño, susurró Fua, incapaz de apartar la vista. Hay algo en él, Sifra, algo diferente. Sifra sintió su voz cargada de emoción. Lo siento también. Es como si el Señor mismo estuviera presente aquí. En este momento, Jocabed, aunque exhausta, miró a su hijo con lágrimas en los ojos. Lo protegeremos. Este niño tiene un propósito. Lo sé, Dios tiene un plan para él. Mientras Sifra sostenía al bebé para entregarlo a su madre,
tuvo una visión fugaz que la dejó sin aliento. En su mente, vio al niño ya adulto, de pie frente a una multitud, con un bastón en la mano y las aguas de un mar divididas a ambos lados. Era una imagen poderosa, cargada de esperanza y liberación. Aunque la visión desapareció tan rápido como había llegado, el impacto permaneció en su corazón. Fua, también tocada por la presencia espiritual en la habitación, tomó la mano de Jocabed y habló con una voz firme, pero llena de ternura. Este niño está destinado a algo grande. Dios lo protegerá, pero debemos ser astutas. Los soldados estarán atentos. Debemos asegurarnos de que nadie sepa que ha nacido. Jocabed asintió, su fe más fuerte que nunca. Haré todo lo que sea necesario. Lo esconderé, lo cuidaré, pero necesito su ayuda. No puedo hacerlo sola. Durante los días siguientes, Sifra y Fua trabajaron junto a Jocabed y Amram para idear formas de mantener al bebé a salvo. La casa fue preparada con compartimentos ocultos, y Jocabed aprendió a calmar rápidamente el llanto de su hijo. Las parteras, mientras tanto, mantuvieron un perfil bajo, pero continuaron vigilando el barrio y desviando la atención de los soldados. Sin embargo, ambas sabían que este niño no podría permanecer oculto para siempre. Los soldados realizaban registros constantes, y el riesgo de que alguien descubriera su existencia era demasiado alto. Fue entonces cuando Jocabed les confió su idea más arriesgada: colocar al niño en una pequeña cesta impermeabilizada y dejarlo en el río Nilo, confiando en que Dios lo guiaría a un lugar seguro. Cuando llegó el momento, Sifra y Fua estuvieron allí para ayudar. Trabajaron junto a Jocabed para construir la cesta, asegurándose de que estuviera lo suficientemente resistente para soportar las corrientes del río. La noche anterior al día planeado, las tres mujeres se reunieron, orando pidiendo fortaleza y protección divina para el bebé, mientras la pequeña cesta flotaba río abajo. Sifra y Fua permanecieron ocultas a cierta distancia, observando con el corazón en un puño. No sabían lo que el futuro le depararía al niño, pero en su interior sentían una certeza inquebrantable: este bebé, a quien más tarde conocerían como Moisés, estaba destinado a cambiar el destino de su pueblo. En ese momento, Sifra y Fua comprendieron que su labor como parteras no se limitaba a traer vidas al mundo, estaban participando en el plan de Dios para salvar a su pueblo. El nacimiento de Moisés no era solo un momento de esperanza, sino un recordatorio de que, incluso en los tiempos más oscuros, Dios seguía obrando en favor de los oprimidos. Y así, con el sonido del río Nilo fluyendo a su alrededor y las estrellas brillando en el cielo, las dos parteras sintieron que su fe y su propósito se renovaban. Moisés había nacido, y con él, una nueva esperanza para Israel. El amanecer comenzaba a teñir el horizonte de tonos dorados cuando Sifra, Fua y Jocabed se reunieron por última vez en el pequeño y humilde hogar donde Moisés había nacido. La decisión estaba tomada, y aunque el corazón de Jocabed se desgarraba ante la idea de separar a su hijo de sus brazos, sabía que era la única forma de salvarlo. El plan era arriesgado, pero todas confiaban en que Dios guiaría la cesta y protegiera al niño. La pequeña cesta había sido construida con esmero. Era un trabajo conjunto entre Amram, Jocabed y las parteras. Estaba hecha de juncos trenzados, impermeabilizada con brea y resina para resistir las aguas del Nilo. Mientras la terminaban, Fua revisaba cada detalle, asegurándose de que nada pudiera poner en peligro al bebé. Esta cesta es como un arca en miniatura, comentó Fua mientras colocaba el último recubrimiento. Tal vez sea pequeña, pero servirá para protegerlo, tal como el arca protegió a Noé. Jocabed envolvió al niño con una manta tejida por sus propias manos. Un gesto cargado de amor y fe: lo entrego a las manos de Dios, dijo, su voz temblorosa pero firme. Confío en que lo llevará a un lugar seguro. Cuando el sol comenzó a elevarse, el grupo se dirigió al borde del río. La orilla estaba cubierta de altos juncos que les ofrecían un escondite temporal. Miriam, la hermana mayor de Moisés, se unió a ellas.
su pequeño rostro reflejando una mezcla de valentía y preocupación. Sería su tarea vigilar desde la distancia y seguir la cesta para asegurarse de que llegara a salvo. Sifra y Fua ayudaron a Jokabed a colocar al bebé en la cesta. Los ojos del niño brillaban, ajenos al peligro que lo rodeaba. En ese momento, Fua susurró: «Este pequeño tiene la protección de Dios. Lo siento en mi corazón». Sifra, con una mezcla de ternura y seriedad, añadió: «Jokabed, estás haciendo algo más grande de lo que puedes imaginar. Este niño tiene un propósito, y Dios lo llevará a donde debe estar». Con cuidado, bajaron la cesta al agua. El suave flujo del río comenzó a llevarla, alejándola de la orilla. Jokabed cubrió su rostro con las manos, mientras Miriam, siguiendo las instrucciones de su madre, se escabullía entre los juncos para observar lo que sucedía. La cesta flotó río abajo hasta acercarse a un lugar donde las hijas del faraón solían bañarse. A una distancia prudente, Miriam observaba atentamente, mientras su corazón latía con fuerza. No podía predecir qué sucedería si la princesa encontraba al bebé, pero mantenía la esperanza de que el plan funcionara. Sifra y Fua, escondidas más lejos, también miraban con tensión creciente. «Si los soldados están cerca, podría ser el fin», murmuró Fua apretando los puños. Sifra la silenció con un gesto: «Dios está con él. Lo llevará a las manos correctas». La princesa egipcia, una joven de semblante sereno y curioso, notó la pequeña cesta atrapada entre los juncos. Al acercarse, llamó a sus doncellas para que la recogieran. Cuando abrió la tapa, el llanto de Moisés llenó el aire, un sonido que parecía tocar algo profundo en el corazón de la joven mujer. «Es un bebé», dijo la princesa, mirando al niño con ternura. «Debe ser uno de los hebreos». Las palabras de la princesa resonaron en el aire, y por un instante todo pareció detenerse. ¿Qué haría? ¿Lo entregaría a los soldados? ¿Cumpliría con el decreto de su padre? Pero en lugar de eso, su mirada se suavizó. «Lo cuidaré como si fuera mío», declaró, sosteniendo al niño en sus brazos. «Este bebé es un regalo de los dioses». Miriam, al ver la reacción de la princesa, salió de su escondite con valentía y se acercó con cautela. «Señora», dijo con humildad, «si necesitas ayuda para cuidar al niño, puedo llamar a una mujer hebrea que lo amamante». La princesa, sorprendida por la rapidez de la niña, asintió con una sonrisa. «Sí, tráela. Este pequeño necesitará alimento». Miriam corrió de regreso hacia Jokabed, Sifra y Fua, su rostro iluminado por una mezcla de emoción y alivio. «Ella quiere que una hebrea lo cuide». «Mamá, debo ir». Jokabed, con el corazón lleno de gratitud, se dirigió al lugar donde la princesa sostenía a su hijo. Con una reverencia, ofreció sus servicios sin revelar su verdadera relación con el niño, mientras Jokabed se encargaba del cuidado de su propio hijo bajo la protección de la hija del faraón. Sifra y Fua regresaron a su comunidad, aunque sabían que el peligro no había desaparecido. Aquel momento les llenó de esperanza. Habían sido testigos de cómo la mano de Dios intervenía en medio del caos, guiando al bebé hacia un lugar donde sería protegido. «Este niño cambiará la historia de nuestro pueblo», dijo Sifra mientras caminaban de regreso. «Lo siento en mi corazón». Fua, con una sonrisa que reflejaba su admiración por la valentía de todas las mujeres involucradas, respondió: «Y nosotras seguimos siendo parte de este plan». Sifra, aún queda mucho por hacer, pero esta es una victoria que nunca olvidaremos. El río Nilo, que había sido símbolo de muerte para tantos niños hebreos, se convirtió en el instrumento de la salvación de Moisés. Las parteras, con su fe intacta, regresaron sabiendo que habían jugado un papel fundamental en el destino de un niño que llevaría esperanza y libertad a su pueblo. El faraón estaba enfurecido. Los informes que llegaban a sus oídos hablaban de un pueblo hebreo que, a pesar de su decreto, continuaba creciendo en número y fuerza. Las inspecciones constantes no parecían detener el nacimiento de varones hebreos, y el control absoluto que deseaba sobre aquella nación esclava se le escapaba de las manos. Decidido a intensificar la represión,
ordenó medidas aún más severas. Los soldados egipcios redoblaron su vigilancia, las casas hebreas eran registradas sin previo aviso. Y cualquier mujer embarazada se convertía en blanco inmediato de sospechas. Los hombres hebreos, exhaustos por los trabajos forzados, eran vigilados de cerca para evitar cualquier acto de insubordinación. Incluso el más leve indicio de desacato era castigado con crueldad. Los rumores de niños desaparecidos o asesinados por los soldados llenaban de miedo al pueblo, pero también de una determinación callada. La resistencia, aunque peligrosa, crecía en las sombras, y Sifra y Fua seguían siendo el corazón de este movimiento silencioso. Aunque las parteras trataban de mantener un perfil bajo, su impacto en la comunidad era innegable. Sus acciones, siempre llenas de valentía y compasión, inspiraban a otros a tomar riesgos para proteger a los más vulnerables. Las mujeres hebreas comenzaron a organizarse, compartiendo técnicas para ocultar a los niños y crear distracciones que desviaran la atención de los soldados. Una noche, en una reunión clandestina en la casa de una madre a quien habían ayudado recientemente, Sifra habló con la comunidad reunida. No somos solo esclavos, dijo con voz firme, somos un pueblo elegido por Dios, y aunque el faraón trate de destruirnos, no puede apagar nuestra fe ni nuestra esperanza. Cada vida que salvamos, cada niño que protegemos, es un acto de resistencia contra su tiranía. Fua, con su característica energía, añadió, no podemos permitir que el miedo nos paralice. Sí, hay peligro, pero también hay fortaleza en nuestra unidad. Si nos ayudamos unos a otros, podremos proteger a nuestros hijos y mantener viva nuestra esperanza. Las palabras de las parteras encendieron algo en los corazones de quienes las escuchaban. Las mujeres hebreas comenzaron a ver a Sifra y Fua no solo como parteras, sino como líderes, figuras que encarnaban la resistencia y la fe en medio de la opresión. Aunque las parteras insistían en que eran simples servidoras de Dios, la comunidad las admiraba profundamente. A medida que las redadas se intensificaban, también lo hacía la creatividad de la resistencia. Inspiradas por Sifra y Fua, las mujeres comenzaron a usar métodos ingeniosos para proteger a los niños. Algunas escondían a los recién nacidos en cestas llenas de ropa, otras construían compartimentos secretos bajo el suelo. Incluso se organizaron grupos para vigilar los movimientos de los soldados y alertar a las familias en peligro. Una noche, mientras Sifra y Fua ayudaban a una madre en un parto, un grupo de soldados llegó inesperadamente al vecindario. Las mujeres actuaron con rapidez, envolviendo al recién nacido en una manta gruesa para amortiguar su llanto y escondiéndolo en una pequeña grieta bajo la cama. Cuando los soldados irrumpieron, Fua los enfrentó con una calma impresionante. ¿Qué buscan aquí?, preguntó, cruzándose de brazos frente a ellos. Niños hebreos, respondió uno de los soldados, inspeccionando la habitación con mirada severa. Solo somos parteras haciendo nuestro trabajo, replicó Fua con frialdad. Si creen que hay algo que ocultar aquí, busquen. Pero les advierto, perderán su tiempo. Los soldados revolvieron la casa, pero no encontraron nada. Antes de irse, uno de ellos miró a Fua con suspicacia, como si sospechara de su desafío, pero ella mantuvo su postura impasible hasta que finalmente se marcharon. Cuando la puerta se cerró, un suspiro de alivio recorrió la habitación. Eso fue demasiado cerca, dijo Sifra, limpiándose el sudor de la frente. Lo importante es que el bebé está a salvo, respondió Fua con una leve sonrisa. Una vez más, Dios estuvo con nosotras. El valor de las parteras se convirtió en un faro para el pueblo hebreo. Las mujeres, inspiradas por su ejemplo, comenzaron a tomar la iniciativa en la protección de sus hijos. Algunas incluso se ofrecieron como asistentes de las parteras, aprendiendo las técnicas necesarias para ayudar en los partos y ocultar a los recién nacidos. Los hombres, aunque agotados por el trabajo forzado, también comenzaron a encontrar formas de apoyar la resistencia. Algunos fabricaban herramientas para construir escondites, mientras que otros actuaban como vigías para alertar a la comunidad sobre los movimientos de los soldados.
Sifra y Fua, aunque conscientes del peligro creciente, continuaron con su labor, siempre con la certeza de que estaban cumpliendo un propósito divino. Sabían que no podían salvar a todos los niños, pero también sabían que cada vida rescatada era un acto de fe que desafiaba al faraón y reforzaba la esperanza de su pueblo. Las acciones de las parteras resonaron más allá de los hogares individuales. Se convirtieron en un símbolo de resistencia para los hebreos. Un recordatorio de que, incluso en medio de la opresión más cruel, la valentía y la fe podían prevalecer. Sifra y Fua no buscaban reconocimiento ni gloria, para ellas. Cada vida salvada era una ofrenda a Dios, una forma de obedecer su llamado en un tiempo de tinieblas. Pero para el pueblo hebreo, las parteras eran mucho más que eso, eran un ejemplo viviente de lo que significaba luchar por la vida y la esperanza. Incluso cuando todo parecía perdido, y en esa lucha, su eco de coraje comenzó a resonar como una promesa de liberación por venir. Las noches en el barrio hebreo estaban más silenciosas que nunca, no por calma, sino por cautela. La opresión del faraón seguía presente, pero el espíritu de resistencia comenzaba a florecer en la comunidad. Inspirados por las acciones de Sifra y Fua, las familias hebreas se unieron como nunca antes. La lucha por preservar la vida de los recién nacidos no era solo tarea de las parteras, sino de todo un pueblo decidido a sobrevivir. La creatividad se convirtió en un arma poderosa contra la crueldad del faraón. Las familias hebreas idearon métodos ingeniosos para ocultar a los niños y evitar que fueran descubiertos por los soldados. En una casa, un hombre había construido un compartimento secreto bajo una mesa de trabajo, camuflado con herramientas y restos de madera. En otra, una mujer tejió una serie de mantas gruesas y densas para envolver a los bebés y amortiguar sus llantos. Es sorprendente lo que podemos hacer cuando nos unimos, comentó Fua una tarde, mientras ayudaba a reforzar un escondite en casa de una madre que acababa de dar a luz. La fuerza de este pueblo está en su ingenio y en su fe. Además, las madres hebreas comenzaron a compartir conocimientos sobre cómo calmar a los bebés, utilizando hierbas tranquilizantes y cantos suaves que aprendían unas de otras. Las familias establecieron turnos de vigilancia en las calles para alertar a la comunidad en caso de que los soldados se acercaran. Los hombres, a pesar de estar exhaustos por los trabajos forzados, se unieron a este esfuerzo, creando sistemas de señales con toques de tambor o gritos de advertencia que podían escucharse a distancia. En el centro de esta resistencia estaban Sifra y Fua. Las parteras no solo seguían ayudando en los partos, sino que también actuaban como organizadoras de la comunidad. Eran las primeras en ofrecer ayuda a las familias en peligro y en proporcionar orientación sobre cómo proteger a los recién nacidos. Pero no estaban solas. Otras figuras clave emergieron en esta red de apoyo. Miriam, la hermana mayor de Moisés, comenzó a destacar por su valentía y astucia. Aunque era joven, su determinación y habilidad para observar y actuar con rapidez la convirtieron en una aliada indispensable para las parteras. Miriam tiene el corazón de una líder, dijo Sifra una noche, mientras discutía con Fua los próximos pasos de su red. A veces pienso que Dios la está preparando para algo grande. Como a su hermano, Fua asintió, ella tiene el coraje de enfrentarse a los soldados si fuera necesario. Es un ejemplo para todas las mujeres jóvenes de nuestro pueblo. Además de Miriam, algunos hombres hebreos comenzaron a mostrar una organización más estructurada. Aunque el trabajo forzado ocupaba la mayor parte de su tiempo, utilizaban las pocas horas libres para construir escondites, diseñar rutas de escape y coordinar el movimiento de los recién nacidos a zonas más seguras. Entre ellos, Amram, el esposo de Jocabed, se convirtió en un enlace importante entre las parteras y los demás hombres de la comunidad. La solidaridad que surgió entre las familias hebreas era más que una simple estrategia de supervivencia, era un acto de resistencia espiritual. Cada escondite construido, cada bebé protegido, y cada plan elaborado era una forma de desafiar el decreto del faraón y afirmar su identidad como pueblo de Dios. Un ejemplo de esta solidaridad ocurrió cuando una familia,
Al saber que los soldados se acercaban a su hogar, decidió esconder al bebé de sus vecinos en lugar del propio. Si buscan aquí, lo encontrarán, explicó la madre a Sifra. Pero si lo llevamos a casa de mi hermana, los soldados nunca sospecharán. Lo importante es que viva. Sifra, conmovida por el sacrificio de la familia, respondió: es este tipo de amor el que nos mantendrá fuertes. No olvides que Dios está con nosotras en cada decisión que tomamos. La fe seguía siendo el motor que impulsaba a la comunidad. A pesar de la opresión, las familias hebreas continuaban orando y recordando las promesas de Dios a sus antepasados. En las noches, cuando la oscuridad cubría las calles y el peligro parecía más cercano que nunca, las voces de las mujeres cantando canciones de esperanza llenaban el aire. Estos cantos, aprendidos de generación en generación, eran un recordatorio de que Dios no había olvidado a su pueblo. Sifra y Fua, aunque exhaustas por el trabajo constante, encontraban consuelo en estas expresiones de fe. Sabían que su misión no solo era salvar vidas, sino también mantener viva la esperanza de un pueblo que luchaba por no sucumbir ante la desesperación. Con el tiempo, las acciones de la comunidad comenzaron a tener un impacto más profundo. Los soldados, aunque seguían patrullando y realizando registros, comenzaron a notar que los hebreos parecían más organizados de lo que habían imaginado. Esto no detuvo la persecución, pero sí sembró dudas entre algunos oficiales, quienes empezaron a cuestionar la efectividad de las órdenes del faraón. Mientras tanto, Sifra y Fua continuaron fortaleciendo los lazos entre las familias, asegurándose de que nadie se sintiera solo en su lucha. Cada nuevo escondite construido, cada bebé protegido y cada acto de valentía era un paso más hacia un futuro en el que la opresión no tendría la última palabra. Estamos construyendo algo más grande que nosotras mismas, dijo Sifra una noche, mientras observaba a las familias reunirse en silencio para compartir estrategias. Tal vez no lo veamos todavía, pero creo que este es el comienzo de algo que cambiará nuestro destino. Y así, en medio de la opresión más cruel, la comunidad hebrea se levantó como una fuerza resiliente, unida por la fe, la solidaridad y el coraje que Sifra y Fua habían ayudado a sembrar. Aunque el peligro era constante, también lo era la certeza de que su Dios estaba con ellos, guiando cada paso en su lucha por la vida y la esperanza. El sol se levantaba sobre las tierras de Egipto, bañando el barrio hebreo con una luz dorada que parecía prometer un día de paz. A pesar de los desafíos y peligros que enfrentaban, algo inusual se sentía en el aire. Sifra y Fua, tras meses de trabajo incansable y riesgos constantes, comenzaron a notar un cambio en sus propias vidas, una bendición que las llenó de asombro y gratitud. Las dos parteras vivían en humildes habitaciones dentro de las casas de otras familias, siempre dispuestas a moverse cuando las necesidades de su labor las llamaban. No tenían un lugar propio, pues su tiempo y recursos estaban dedicados a servir a las madres hebreas. Sin embargo, un día algo extraordinario ocurrió. Mientras regresaban de un parto complicado, un grupo de ancianos del pueblo las detuvo en el camino. Uno de ellos, un hombre con una barba blanca y una voz profunda, habló con reverencia. Sifra y Fua, comenzó: ustedes han arriesgado sus vidas para proteger a nuestros hijos. Han hecho lo que muchos no se atreverían a hacer. Creemos que el Dios de nuestros padres ha obrado a través de ustedes. Los ancianos señalaron dos pequeñas casas recién construidas en las afueras del barrio hebreo. Estas casas son para ustedes. Continuó el anciano. No son grandes ni lujosas, pero son un símbolo de la gratitud de nuestro pueblo, y creemos de la bendición de Dios sobre sus vidas. Sifra y Fua intercambiaron miradas de asombro y emoción. Nunca habían esperado nada a cambio de su labor. Su motivación siempre había sido obedecer a Dios y proteger la vida. Ahora, frente a estas casas sencillas pero hermosas, se sentían profundamente agradecidas. Las casas, construidas con adobe y madera, eran pequeñas, pero tenían espacio suficiente para descansar,
guardar sus herramientas de partería y recibir a las mujeres que venían en busca de consejo o ayuda. Para Sifra y Fua, estos hogares eran más que un refugio físico, eran un recordatorio tangible de que Dios veía y recompensaba su fidelidad. Es como si Dios nos estuviera diciendo que no estamos solas, dijo Sifra mientras recorría su nueva casa. En medio de todo el dolor y la lucha, Él sigue cuidándonos. Fua, siempre más expresiva, levantó las manos al cielo. Es más de lo que merecemos. Pero lo acepto con alegría, porque sé que viene de Él. Con el tiempo, las parteras comenzaron a reflexionar sobre lo que estas bendiciones significaban en el contexto de sus vidas. Ambas habían enfrentado momentos de gran temor. Habían arriesgado todo por obedecer a Dios y proteger a los inocentes. Ahora, al mirar hacia atrás, podían ver cómo su mano las había guiado en cada paso. Una noche, mientras compartían una comida sencilla en la casa de Fua, Sifra habló con una voz llena de emoción. Recuerdo cuando comenzamos este camino. Fua, nunca imaginé que llegaríamos aquí, con tanto por lo que agradecer. Pero también sé que el costo ha sido alto. Hemos visto el sufrimiento de nuestro pueblo. Hemos sentido el peso de las vidas que no pudimos salvar. Fua, quien rara vez mostraba vulnerabilidad, asintió lentamente. Es cierto. Sifra, hay noches en las que me despierto pensando en los rostros de las madres que perdieron a sus hijos. Pero luego recuerdo que Dios no nos llamó a salvar a todos, sino a hacer lo que estuviera en nuestras manos. Y cada vida que logramos proteger es un testimonio de su fidelidad. Ambas mujeres reconocieron que su fe había sido probada de formas que nunca imaginaron. Habían aprendido que el sacrificio, aunque doloroso, era parte de su llamado. Pero también habían descubierto que Dios nunca las dejaba solas. En cada peligro, en cada momento de incertidumbre, Él había estado presente, guiándolas y sosteniéndolas. Las casas de Sifra y Fua pronto se convirtieron en más que hogares, se transformaron en puntos de reunión para la comunidad hebrea. Las madres venían a compartir sus historias. Los ancianos llegaban a buscar consejo. Y las jóvenes mujeres aprendían de las parteras las habilidades y la valentía necesarias para continuar la resistencia. Estas casas, sencillas pero llenas de vida, se convirtieron en símbolos de esperanza para el pueblo hebreo. Representaban no solo la gratitud de la comunidad, sino también la verdad de que la obediencia y la fe no pasaban desapercibidas ante los ojos de Dios. A medida que las parteras continuaban su labor, ahora con un lugar al que podían llamar hogar, sentían una profunda paz en sus corazones. Sabían que su trabajo no estaba terminado, que el faraón seguía oprimiendo a su pueblo, y que los peligros no habían desaparecido. Pero también sabían que servían a un Dios que era más grande que cualquier faraón. Un Dios que recompensaba la fidelidad y sostenía a los que confiaban en Él. Estas casas no son solo para nosotras, dijo Sifra una tarde, mientras observaba a un grupo de niños jugando cerca. Son un recordatorio para nuestro pueblo de que Dios no nos ha olvidado. Y mientras tengamos aliento, seguiremos luchando por la vida y la esperanza. Fua, con una chispa de determinación en sus ojos, respondió: así es, Sifra, esto no es el final, sino un nuevo comienzo. Dios nos ha dado estas casas como un refugio, pero también como una base desde la cual seguir sirviendo a nuestro pueblo. Y no pararemos hasta que veamos su liberación. Las casas, construidas con manos humanas, estaban ahora impregnadas de propósito divino. Para Sifra y Fua, eran un testimonio vivo de que, incluso en medio de la opresión más feroz, la fe, el sacrificio y la obediencia podían abrir el camino para la esperanza y la redención. El sol brillaba con intensidad sobre las vastas llanuras del desierto, donde una multitud hebrea, liderada por Moisés, marchaba hacia la libertad. Atrás quedaban siglos de esclavitud en Egipto, un pasado marcado por el sufrimiento, pero también por la fe inquebrantable de un pueblo que nunca dejó de creer en la promesa de su Dios. Entre los recuerdos que resonaban en las historias transmitidas de generación en generación, el nombre de Sifra y Fua se pronunciaba con reverencia, aunque muchas veces en susurros.
como guardianas del milagro que había comenzado todo. Moisés, ahora un hombre de presencia imponente, caminaba al frente del pueblo con un bastón en la mano, símbolo de la autoridad divina que lo había llamado a liberar a Israel. Era consciente de que su vida era un milagro, una obra de la providencia divina, aunque conocía la historia de cómo había sido rescatado de las aguas del Nilo por la hija del faraón. También sabía que la valentía de muchas personas había hecho posible su supervivencia en un tiempo donde cada varón hebreo recién nacido estaba condenado a morir. A medida que guiaba a su pueblo, la imagen de aquellas manos que lo habían recibido en su primer aliento nunca lo abandonaba. Había escuchado los relatos sobre Sifra y Fúa, las parteras que, enfrentando el decreto del faraón, habían protegido la vida de los niños hebreos, incluida la suya, aunque nunca las había conocido personalmente. Moisés sentía una deuda profunda con ellas, porque su obediencia a Dios había permitido que él viviera para cumplir su misión. En el campamento, mientras el pueblo descansaba tras una larga jornada de viaje, los ancianos se reunían en torno a las fogatas para contar historias del pasado. Uno de ellos, con la voz temblorosa por la edad, pero firme en su propósito, relató la historia de las parteras, antes de que Moisés fuera conocido como nuestro libertador. Hubo dos mujeres cuyo valor fue clave en la preservación de su vida, y de tantas otras. Sifra y Fúa, nuestras parteras, desafiaron al faraón con un coraje que solo podía venir de Dios. Ellas se negaron a obedecer un decreto de muerte, y en cambio eligieron la vida. Fue su fe lo que mantuvo viva la esperanza en tiempos oscuros. Los rostros alrededor del fuego se iluminaron con admiración. Las palabras del anciano resonaron profundamente, especialmente entre las mujeres, quienes entendieron el peso del sacrificio que las parteras habían cargado. Los niños escuchaban con ojos abiertos de par en par, aprendiendo sobre un tiempo en el que el coraje de unos pocos había salvado a muchos. Mientras las historias sobre Sifra y Fúa se compartían entre el pueblo, su legado no solo quedaba grabado en las mentes de aquellos que las escuchaban, sino también en el corazón de una nación que comenzaba a comprender el poder de la fe y la resistencia. Aunque las parteras ya no estaban vivas para presenciar la liberación de Israel, su impacto se sentía en cada paso que daba el pueblo hacia la tierra prometida. Sus nombres eran mencionados en oraciones y cánticos, recordando al pueblo que incluso los actos más pequeños de valentía podían ser utilizados por Dios para cambiar el curso de la historia. En una ocasión, Moisés, reflexionando en la soledad de su tienda, pensó en aquellas mujeres cuya fidelidad había abierto el camino para su propio destino. Cerró los ojos y oró: Señor, gracias por Sifra y Fúa, quienes obedecieron tu voz antes que la del faraón. Que sus nombres nunca sean olvidados entre nuestro pueblo, porque su sacrificio es el fundamento de nuestra libertad. La valentía de Sifra y Fúa no solo fue recordada por su comunidad inmediata, sino que también se inmortalizó en la historia sagrada. Los relatos sobre ellas se escribieron en los textos que generaciones futuras leerían como un recordatorio de la fidelidad de Dios y de la importancia de obedecer su llamado, incluso cuando ello implicara un gran riesgo, y Dios favoreció a las parteras, porque temieron a Dios más que al faraón, y protegieron la vida de los inocentes. Sus nombres quedaron inscritos en las Escrituras, no como líderes políticos o guerreras, sino como ejemplos de obediencia, valentía y fe inquebrantable. A medida que las generaciones pasaron, la historia de Sifra y Fúa continuó siendo contada, no solo como una lección de coraje, sino también como un testimonio de que cada acción, por pequeña que parezca, puede ser parte de un propósito mayor. Las mujeres hebreas, en especial, encontraban inspiración en su ejemplo, recordando que su papel en la preservación de la vida era una tarea sagrada y poderosa. El legado de las parteras trascendió el tiempo, convirtiéndose en un faro para todas aquellas personas que enfrentaban la opresión y el peligro con fe y determinación. Y aunque Sifra y Fúa no vivieron para ver la libertad de Israel, su espíritu estaba presente en cada paso que el pueblo daba hacia la tierra prometida.
un testimonio eterno de que, en manos de Dios, incluso los actos más sencillos pueden cambiar el destino de una nación. La historia de Shifra y Fua es un poderoso recordatorio de que la verdadera valentía no siempre se mide en grandes hazañas, sino en decisiones firmes en los momentos más cruciales. Enfrentándose al faraón, estas dos mujeres eligieron temer a Dios antes que al hombre, protegiendo la vida de los inocentes y cambiando el destino de una nación. Gracias a su fe inquebrantable, Moisés sobrevivió, y con él, la esperanza de un pueblo entero. Pero su historia no es solo un relato del pasado, es una invitación para cada uno de nosotros hoy. ¿Nos atreveremos a defender la verdad? Incluso cuando sea difícil, ¿tendremos el coraje de hacer lo correcto, aunque el mundo nos presione a callar? Si esta historia te ha inspirado, asegúrate de suscribirte al canal para seguir explorando relatos que desafían, enseñan y transforman. Comparte este vídeo con quienes necesitan escuchar este mensaje. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios, ¿qué enseñanza te deja la valentía de Shifra y Fua? Queremos conocer tu opinión. Gracias por ser parte de esta comunidad que busca la verdad y la inspiración en cada historia. Nos vemos en el próximo vídeo.